Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar patrocinado por EducoWay y la Escuela Internacional ERDE. Mi nombre es Carlos Jimeno, me presentaré con más detalle en unos minutos y por ahora quería deciros que trabajo en EducoWay. Las oficinas que veis a mis espaldas son oficinas reales, no es un fondo digital. Os hablo desde un espacio coworking en Valencia, donde estamos ubicados y desde donde trabajamos desde hace ya 8 años. EducoWay es una agencia de estudiantes española que ayuda a estudiantes españoles a tener una experiencia internacional. Y ofrecemos 3 servicios básicos. El primero es el servicio de idiomas, que para los más jóvenes incluye la sección de campamentos de verano. El segundo, del que vamos a hablar hoy, el servicio de año escolar, para que estudiantes de la ESO o bachillerato completen un año escolar, un trimestre o un semestre en un país europeo o americano. Y finalmente el servicio de grados universitarios, en el que somos pioneros y que también le permite a estudiantes españoles completar un año de universidad o el grado completo, si así lo desean, en un país europeo. EducoWay nace para ayudar a los estudiantes españoles a tener una experiencia diferente, una experiencia que les dé oportunidades y una experiencia de presente y de futuro. Y somos un equipo joven y la mayoría de mis compañeros y compañeras han tenido esa experiencia internacional, de modo que cuando hablamos con estudiantes que están en la ESO o bachillerato nos identificamos porque hemos pasado por la situación por la que van a pasar ellos. El joven de la esquina inferior derecha con la chaqueta negra es José Medín, nuestro director y fundador, que empezó la empresa hace 8 años. Angie, la joven del centro con la camisa a rayas, también lleva con nosotros mucho tiempo y junto con Pablo, que es el chico de la camiseta azul, son el corazón, los pulmones y el cerebro de nuestra operación, y una operación que, como os decía, acompaña a los estudiantes desde esa muestra de interés inicial, pasando por orientación, matriculación, alojamiento y experiencia en el extranjero. Como os decía, un equipo joven y un equipo que ha tenido esa experiencia internacional. Y hoy, como os decía, copatrocinamos este webinar para vosotros con la ayuda de la Escuela Internacional ERDE, que es una escuela creada, construida en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, pero que empezó a utilizarse como una escuela internacional en el año 1934. Una escuela que pretende darle al alumno una experiencia integral, completa, más allá de la experiencia académica, y una experiencia que se concentra también en la experiencia física, de salud, de deporte, de arte, de creatividad y de desarrollo personal completo más allá del aula. Más adelante, obviamente, os informaré sobre sus instalaciones, los programas que ofrecen, la oferta deportiva y el currículum que imparten, pero por el momento lo dejo ahí. Y lo dejo ahí porque este es el momento de presentarme a mí mismo con un poquito más de detalle, pero sobre todo a mi compañera Ayu Restila, que es la encargada del reclutamiento de estudiantes internacionales en ERDE. Ayu, ella misma, una estudiante internacional, hace algunos años abandonó su Indonesia nativa para tener esa experiencia europea y norteamericana, como ahora os mencionaré. Y en cuanto acabó sus estudios, se incorporó al mundo de la educación internacional, trabajando para organizaciones como EF, Navitas e incluso para el gobierno australiano. Y actualmente trabaja en exclusiva para ERDE, reclutando estudiantes españoles, pero también de otros países, para que tengan la experiencia que tuvo ella, y disfruta ofreciéndoles a estudiantes jóvenes esa oportunidad que ella tuvo y que ahora quiere compartir con nuevas generaciones. Se une hoy a nosotros para responder a alguna pregunta que podáis tener y que yo no pueda responder, y también para darme ese apoyo presencial y psicológico. Y como os decía antes, mi nombre es Carlos Jimeno, soy el director de año escolar en EducoWay.
y llevo en España 3 añitos, tras pasar 16 en Oxford, en Inglaterra, donde todavía residen y estudian mis 2 hijas. Tengo una experiencia amplia en el mundo anglosajón. Me encanta la lengua inglesa y considero que tener una experiencia en el extranjero es fundamental para cualquier joven español en 2022, 2023 y más allá, porque el mundo hacia el que caminamos inevitablemente exige esa globalización, esa internacionalización y sobre todo, inevitablemente, el manejo del inglés. ¿Y por qué hablar de Holanda en un día como hoy, un lunes 21 de noviembre? ¿Y por qué estudiar en Holanda? Nuestra experiencia nos dice, y los datos nos avalan, que es un país en el que estudiar es una experiencia segura y tranquila, al menos más segura y más tranquila de lo que puede serlo en otros destinos. Holanda es un país bastante neutral políticamente, muy pacífico y muy seguro, con una población muy cosmopolita. En segundo lugar, Holanda ha desbancado a Suecia como el país del mundo no anglosajón donde mejor inglés se habla. Y buena prueba de ello es el hecho de que tanto a nivel de secundaria y bachillerato como a nivel universitario, gran parte de la vida académica tiene lugar en inglés. Y además, el coste de vida y el coste académico, aunque puede ser un poco más elevado que en España en algunos casos, comparativamente es mucho más asequible de lo que puede serlo en países como Suiza o Inglaterra. Y además les ofrece oportunidades universitarias y laborales extraordinarias. Holanda es la cuna de la sede de muchas empresas internacionales gracias a ese bilingüismo permanente, y estudiar en Holanda en secundario o en bachillerato no solo es una apuesta por el presente, sino también por el futuro de vuestros hijos. Y hasta aquí esa introducción rápida para que sepáis quiénes somos y de qué vamos a hablar. Quería adelantar que al final sortearemos, asignaremos, premiaremos a alguno de los asistentes con un cupón regalo de Amazon valorado en 25 euros. Así que seguir con nosotros hasta el final. Creo que se nos acaba de unir Gema. Gracias, Gema, por unirte a nosotros esta tarde. Y decía que, habiendo acabado esta introducción, voy a hacer un paréntesis relativamente corto sobre el programa de año escolar que ofrece EducoWay. Creo que ahora Gema ya nos oirá. Bienvenida, Gema, y gracias por unirte a nosotros. Decía que voy a hacer un paréntesis relativamente corto sobre la oferta de año escolar de EducoWay, que incluye países no solo como Holanda, sino también Irlanda, Inglaterra, Suiza, Canadá y los Estados Unidos. Y nuestra oferta comprende alumnos desde primero hasta cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. La mayoría de colegios con los que trabajamos son colegios concertados, aunque, como veremos hoy, tenemos opciones privadas y de colegios internados. Y en la mayoría de los casos, no en todos, como veremos hoy, el alojamiento es en familia nativa. Y tenéis 3 opciones: estudiar un trimestre, recomendamos el primero, un semestre o el año escolar completo. Y en el caso de Holanda hay 2 puntos importantes. El primero lo vamos a tratar hoy con detalle, que es nuestro acuerdo, nuestra relación, nuestro compromiso con la Escuela Internacional ERDE, de la que vamos a hablar con detalle hoy, como os decía. Y además trabajamos con muchos colegios concertados en toda la geografía holandesa, con la peculiaridad de que el programa holandés es un programa bilingüe. Eso significa que la mitad de las clases se imparten en inglés y la otra mitad en holandés. Y eso supone un desafío, lo entendemos. Y aún así, cientos de alumnos, no solo de España, sino de otros países, de agencias compañeras, deciden acudir a Holanda a pesar de ese componente de bilingüismo, precisamente por todas las razones que he descrito hace unos segundos. Y ahora ya paso a ERDE, que es importante
y es peculiar y es único porque es el único colegio en Holanda que ofrece un régimen de colegio diario, internado flexible e internado completo íntegramente en inglés. Íntegramente en inglés. De modo que los alumnos y alumnas que decidan asistir a ERDE tienen el privilegio de la experiencia holandesa con todas las ventajas que acabo de compartir y además beneficiarse de una educación en inglés tanto a nivel académico como a nivel personal, de modo que ese componente de bilingüismo holandés-inglés que a veces puede suponer un obstáculo, lo eliminamos en el caso de ERDE facilitando la educación en inglés completamente. ERDE es un colegio, es una finca, un estado, un recinto fantástico. Ahora veréis alguna fotografía ilustrativa que está en la localidad de Omen, que veréis en la parte derecha de la pantalla, en la parte sureste del país, a solo 2 horas en tren de Ámsterdam. No sé si habréis estado en Holanda. Yo afortunadamente he estado en Holanda muchas veces y en muchos destinos por motivos laborales, y las conexiones ferroviarias son excelentes y son puntuales y son rápidas. Y tenéis ERDE y Omen a tan solo 2 horas de ese centro neurálgico que es Ámsterdam. Olvidado de decir que además Ámsterdam y ERDE son buenísimas opciones porque son muy accesibles desde España, no solo por aire, sino también por tierra, aunque ciertamente el viaje terrestre es un poco más largo, pero es un país muy accesible. Y para los padres que decidís enviar a vuestros hijos allí, os da cierta seguridad. Ciertamente no es lo mismo que enviarles a Estados Unidos o Canadá. Ahí tenéis el mapa para ubicar ERDE. Y a continuación quería compartir algún dato importante, introductorio sobre la escuela. Os decía al principio que como escuela se fundó en 1934, aunque las instalaciones ya existen desde el siglo XVIII. Ofrece bachillerato internacional primero y segundo desde el 1980 y es una escuela acreditada y reconocida por el Consejo de Escuelas Internacionales. Una escuela acogedora, no tiene demasiados estudiantes, lo que contribuye a esa sensación de seguridad, de dedicación, de orientación y de asesoramiento al alumnado. 80 alumnos prevén tener para el próximo año, y de esos 80, unos 40 aproximadamente en régimen de internado, con un 75% de la población de ERDE, no solo académica, sino del equipo académico, siendo población internacional. Y es interesante también añadir que entre el profesorado todos tienen un mínimo de grado de máster o superior, lo que contribuye a esa calidad de la enseñanza. Veréis alguna fotografía en esta imagen que quizá os recuerde a las fincas nobiliarias inglesas más antiguas. Hay una parte más moderna. No os preocupéis, a pesar del aspecto de castillo medieval, que también tiene su parte atractiva, hay una parte inevitablemente moderna que luego os muestro, pero como decía, tiene su encanto también y su historia y su legado. Y ahí tenéis una panorámica espectacular de la finca que rodea el colegio. Obviamente parte de las instalaciones están dedicadas a las aulas, el resto al alojamiento para los alumnos que están en régimen de internado, pero también instalaciones deportivas, algunas de las cuales os mostraré a continuación, y el contacto tan cercano y tan necesario y tan valioso con la naturaleza en el corazón de Holanda, en el centro del país, lo que supone que, a pesar de estar muy bien conectada con las urbes principales del país, podéis tener, vuestras hijas y vuestros hijos pueden tener esa sensación de estar en contacto con la naturaleza. De hecho, y lo mencionaba al principio, una parte importante de la filosofía de ERDE es ese desarrollo de bienestar físico con atención a la nutrición, al ejercicio y al desarrollo personal de la persona, de la alumna, más allá del progreso académico.
Y esa es una de las partes que se han construido recientemente. Esta no es del siglo XVIII ni del XX, esta es del siglo XXI, un poquito más moderna y más en línea con lo que esperarían vuestras hijas. Las instalaciones de ERDE son fantásticas porque incluyen, además de las aulas y el alojamiento, una biblioteca completa, los jardines, las instalaciones deportivas y un aula para las disciplinas más artísticas, más creativas y de investigación y diseño, todas ellas, por supuesto, a la disposición de alumnos y alumnas que deciden estudiar allí. Incluir esta fotografía no significa que vuestras hijas deben tener interés en la hípica o experiencia en la hípica, simplemente es un ejemplo de ese componente al que apuntaba antes de vivir no solo académicamente, pero también física, artística y deportivamente, y gracias a las instalaciones que rodean el recinto escolar, la hípica es una de las actividades que se incluyen, que se ofertan, como también lo son el baloncesto, el rugby, el tenis, el golf y disciplinas minoritarias pero también divertidas como el arco y otras muchas que contribuyen a ese elemento del que hablaba antes de desarrollo individual, de desarrollo personal. Esa imagen triplicada, para mayor impacto, pertenece a la sala de las artes y la creatividad y el diseño de investigación en una de las partes del recinto. Y en este momento voy a detenerme para analizar con un poco más de detalle el currículum y la oferta educativa de ERDE como escuela internado internacional. Vuelvo a insistir en el hecho de que la educación en ERDE es íntegramente en inglés, lo cual no significa que vuestros hijos deban tener un nivel de inglés excelente para poder asistir a esta escuela. Sí que es cierto que un mínimo de competencia lingüística será necesaria para poder vivir y estudiar en inglés, pero el objetivo precisamente de pasar un año o dos si hacen el bachillerato completo en este colegio es mejorar su nivel de inglés. Pero en primer lugar quería volver a incidir en ese elemento, el hecho de que la educación es íntegramente en inglés. En segundo lugar, es importante destacar que el currículum de ERDE sigue el currículum británico. En el caso de secundaria, el modelo IGCSE y en el caso del bachillerato, el modelo de bachillerato internacional. En ambos casos, el objetivo es que la persona, vuelvo a insistir en este punto, el tercero correspondiente a esta diapositiva, que la persona se desarrolle de forma completa y sobre todo preparar al alumno para el futuro que les espera, tanto si es universitario de vuelta en España, como si es universitario en Holanda o en otro destino europeo, como también para el laboral cuando hayan culminado los estudios universitarios. En el caso del bachillerato, decía que es un modelo de bachillerato internacional y aunque algunos de vosotros ya estaréis familiarizados con ese modelo, es importante destacar que se centra en tres áreas. La primera es la que se llama la teoría del conocimiento, que consiste en establecer una fundación al concepto de pensamiento crítico. Que las alumnas no acepten lo que se les enseña como una verdad absoluta y que se acostumbren a preguntar, a investigar y a validar las enseñanzas. Algo importantísimo en el mundo en el que vivimos y en el que parece que cualquier cosa que vemos en Internet es cierta, veraz, solo por el hecho de aparecer en Internet. Y crear esa fundación de pensamiento crítico en ese contexto de teoría del conocimiento nos parece importantísimo. El segundo bloque es el que se define como el bloque de creatividad, actividad y servicio. Y en este punto, no solo ERDE, en el marco de bachillerato internacional, sino Holanda como modelo educativo, es muy interesante porque se aleja del modelo más dogmático y teórico de España y de otros países europeos y nos lleva a un modelo mucho más pragmático, más de trabajo en equipo
y más orientado a resolver problemas, lo cual, volviendo a lo que decía antes, les prepara para el mundo universitario y el mundo laboral. Entonces, ese segundo bloque de creatividad, actividad y servicios se concentra sobre todo en esa experiencia práctica del día a día, de aprender a hacer cosas, no solo aprender cosas, sino aprender a hacerlas y a implementarlas. Y el tercer bloque de ese bachillerato, de ese programa de bachillerato internacional, es el bloque conocido como ensayo extendido, que es una oportunidad para que, como el mismo término indica, es una oportunidad para que las alumnas extiendan todo el conocimiento que han adquirido en los otros dos bloques, el de teoría del conocimiento y el de creatividad, actividad y servicio, de una forma un poquito más extensa, más detallada, que suele incluir en ocasiones un proyecto de final de bloque. De nuevo, volviendo, haciendo énfasis en esa cualidad pragmática de la educación, no solo en Holanda como país y como sistema educativo, sino específicamente en ERDE y el bachillerato internacional que imparte. ERDE es una escuela flexible, como os decía, actualmente cuenta con unos 40 alumnos en régimen de internado, unos 80 en total, y como tal los plazos son flexibles. Nosotros recomendamos empezar la conversación conmigo y con mi compañera Ayu en Holanda a partir de ahora, enero incluso, es una buena época, para que desde enero hasta abril podamos tener esa conversación, esa etapa de preparación y de recopilación de documentación. Y en esa fase, que puede empezar ahora o en enero, habrá una conversación con el equipo de admisiones de ERDE para conocer a vuestra hija o vuestro hijo y identificar sus fortalezas, sus áreas menos fuertes y la motivación que les lleva a querer estudiar en un sitio como ERDE. A continuación, tras esa entrevista inicial, se presenta una solicitud formal y entre mayo y junio se cierra ese proceso de selección y de admisión, que tiene algún requisito un poco más específico, nada extraordinario o nada que deba destacar hoy, pero que os invito a preguntarme al final o en otro momento si lo necesitáis. Y como os decía, he completado ese proceso de admisión, de selección, de entrevista. La plaza queda asignada para empezar el curso normalmente a finales de agosto. El coste, al tratarse de un colegio privado internado, es un poco superior a la media que podéis haber escuchado en lo que se refiere a otros países u otro tipo de colegio, pero también, como os decía al principio, la relación entre el coste y el valor recibido es mucho mayor que en el caso de países como Inglaterra o Suiza, donde el coste excede exponencialmente el beneficio, que también lo hay, pero es una relación un poco más desequilibrada. Y creo que de momento hasta aquí un repaso muy rápido a nuestra introducción al programa de año escolar, la introducción del programa de año escolar en Holanda y específicamente la oferta de ERDE como una opción diferente, única, especial, con un programa exclusivamente en inglés, centrada en el modelo de IGCSE, el currículum británico en la secundaria y el bachillerato internacional en el caso del bachillerato. Voy a detenerme unos segundos, voy a respirar y voy a daros la oportunidad de que me preguntéis o de que hagáis alguna observación si la tenéis o algún comentario o duda si la hubiera. Hola, ¿qué? Hola David, adelante. Hola. Me preocupa un poco el tema de las convalidaciones académicas. No sé si me podías comentar, incluso sí, porque el año completo, bueno, entiendo que es más fácil pues cambiar todo el expediente, que guarda todo el expediente, pero cuando es trimestral, semestral... Efectivamente, una pregunta importante, David. Y tanto en Holanda, acudáis al tipo de colegio de centro que acudáis, como en el resto de países,
La única convalidación oficial que existe y que se os puede ofrecer, tanto por parte de Educoway como por parte de cualquier otra agencia, es la que corresponde al año escolar completo. Nosotros incluimos la convalidación en nuestro servicio, va incluida en el precio, y lo que hacemos es que 2 meses antes de que acabe el curso académico nos ponemos en contacto con el colegio, ERDE en este caso, por ejemplo, para iniciar ese informe de convalidación que acredite cuando la alumna o el alumno regrese a España que esa alumna ha cursado cuarto de la ESO, por ejemplo, en un centro internacional y que está lista para reincorporarse al colegio español, iniciando el curso que habría iniciado si se hubiera quedado en España, de forma que no es necesario volver al curso en el que estaba, sino que existe esa progresión. En el caso del trimestre y el semestre no existe una convalidación oficial como tal, y por eso yo siempre recomiendo que haya una conversación con el colegio español previa a la visita a la marcha internacional, porque cada colegio puede tener requisitos, preferencias o recomendaciones diferentes respecto a cómo se maneja esa reinserción. Y otro punto para acabar mi respuesta, David, es que inevitablemente, tanto en el caso del trimestre como del semestre, siempre habrá un ejercicio de readaptación para la alumna, más allá del hecho de que no existe una convalidación oficial, pero habrá un ejercicio de readaptación al ritmo del colegio español, a la metodología del colegio español y al nivel de ciertas asignaturas que en algunos casos será inferior y en otros casos quizá un poco superior. Y el tema de si se suspenden las asignaturas. Pues ahí y el año siguiente ya no cursas allí. Ajá. Ahí depende, como decía David, de la conversación que tengáis con el centro en España y de si ellos están dispuestos a aceptar un suspenso o 2 o los que hubiera, permitir esa incorporación al curso siguiente. El informe de convalidación lo tiene. En ese informe de convalidación, si hay algún suspenso, aparecerá registrado y es decisión del centro en España el tomar una decisión sobre cómo procesan esa vuelta al sistema de ese colegio en España. Pero sí, depende del colegio español el decir cómo manejan ese regreso y ese suspenso si lo hubiera. Porque no sé cómo funciona muy bien, pero esas convalidaciones, el cuadro académico holandés, ¿hay asignaturas parejas al cuadro académico español? En el caso de... No siempre, David. En Holanda, en general, como sistema educativo, hay 4 bloques de asignaturas, de los que el alumno suele elegir una, en la que quiere especializarse o por la que tiene una afinidad mayor. Entonces, en el sistema holandés en general, os hacemos esa recomendación de elegir uno de esos 4 bloques. En el caso de ERDE en particular, al tratarse de un centro con una metodología, un currículum británico, ese paralelismo por bloques de asignaturas no es el mismo. Lo que el Ministerio de Educación en España nos confirma es que el alumno que estudie un año escolar en el extranjero, independientemente del formato que elija, tiene la oportunidad de regresar a España y reincorporarse al sistema escolar español, teniendo en cuenta, como decía antes, esa conversación con el centro en España para decidir y debatir cómo esa reinserción se produce, dependiendo de si el modelo que han elegido en el país de destino es muy diferente al español o no. Vale, entendido. Gracias, David. Yo siempre recomiendo esa conversación inicial con el colegio en España antes de tomar la decisión de irse, porque además de la convalidación, en esa conversación con el centro español pueden surgir ideas o cuestiones que no os habíais planteado antes de hablar con ellos y pueden resultar interesantes tanto para vosotros como para nosotros antes de empezar la conversación con el colegio extranjero, en este caso con él. Perfecto.
Estupendo, gracias, David. Voy a hacerle una pregunta rápida a mi compañera Ayu en inglés por si hay algo que le gustaría añadir. Ayu, this is Carlos. David had a question around convalidation between the Dutch system and the Spanish system, and I think I've given him the right answer. I just wanted to give you an opportunity, Ayu, to add anything else that we haven't covered so far, or say anything about convalidation and the differences between the two systems, if you wish. Thank you, Carlos. I think you did a very awesome job explaining everything about IRDE, although I understand a little bit. Good. Thank you so much, everyone, for coming tonight. And it was an honor, Educo Way, to represent IRDE tonight to the audience of in Spanish market, basically. And we are so honored for your help in introducing us in the market. In terms of the difference of the curriculums itself, our students comes from many countries around the world globally, and assessment between different curriculums is pretty easy and flexible. And in terms of also transferring your transcript from Spain and then to the Netherlands, we have a few students coming with no issues with that. So what we need to see is that you're doing well in academic basic. So we need 6 subject is C or higher or equivalent, and then your English level. So that's very basic too that we're looking into, wherever you come from and whichever curriculum you come from. So basic is the language, and your academic achievement should be C or higher for 6 subjects. And the rest of what matter is what's your plan in the Netherlands, which universities you want to go to, what faculties or studies in university you would like to apply, because that's will make the difference of how we accept our future students. Because if we see the opportunity of you wanted to take architecture in Netherlands, for example, and we will have a guaranteed placement with our universities partners in the Netherlands. This is how we help through not only you go study with us, but also the placement in the higher educations after secondary level with the IRDE. So I hope I explained a little bit about the adjustment and assessment of the academic, Carlos. Yes, thank you very much, Ayu. Me comentaba mi compañera Ayu, bueno, en primer lugar os he agradecido la asistencia y la colaboración y el interés. Y en segundo lugar hablaba de 3 elementos en ese contexto de convalidación y comparación de sistemas y también de progresión hacia la etapa universitaria. Y en primer lugar decía que tienen experiencia por los años que llevan impartiendo clases a estudiantes internacionales en comparar y adaptar diferentes sistemas, no solo con España, sino con otros países que tienen sistemas diferentes, y tienen experiencia en asegurarse de que esa convalidación, una vez completado el año, se hace de la manera más precisa posible, precisamente porque ya han atravesado por ese proceso en años anteriores. En segundo lugar, mencionaba Ayu que hay 3 componentes importantes en este contexto de preparar una solicitud para ERDE. El nivel de inglés es el primero. No se exige un nivel avanzado porque precisamente una de las razones por las que se van es para mejorar el inglés, pero sí que tengan un nivel que les permita comunicarse a un nivel básico en el día a día. Y en segundo lugar, importante que haya un nivel de aprobado o superior en al menos 6 de las asignaturas que han cursado en el año anterior. De hecho, normalmente el requisito para cualquier año escolar en el extranjero es que el curso escolar anterior esté aprobado al completo. Pero si hubiera algún suspenso en el año anterior, no es una razón para declinar o rechazar la solicitud. Como decía Ayu, se exige un mínimo de aprobado o superior en al menos 6 asignaturas. Y finalmente mencionaba ella también que la diferencia de ERDE, el carácter único de ERDE está en que
además de ese acompañamiento previo con la entrevista y del acompañamiento inmediatamente posterior con la convalidación, hay un servicio de orientación y de asesoramiento universitario. Holanda es uno de los países que más estudiantes universitarios recibe del extranjero, incluyendo España. De hecho, hace un par de meses habían artículos en la prensa española hablando sobre el flujo de estudiantes españoles a Holanda en nivel universitario. Y aprovechando ese interés por Holanda como país de destino universitario, ERDE aprovecha para introducir ese servicio de orientación y de asesoramiento para alumnos que quieran o bien estudiar un grado universitario en Holanda o en otras universidades europeas, que es algo que su modelo de IGCSE y de bachillerato internacional facilita. Vale, perfecto. Estupendo, gracias. Vale. Luego me quedaba la duda, creo que me ha parecido oírte que tiene el 50% pues vamos, que es flexible, ¿no? O internado o no internado, ¿no? Efectivamente. El no internado sería fuera parte que cada alumna se lo buscase o ya directamente en familias. Sí, eso sería una conversación en este caso con Ayu. David, si optáis por la opción de la terminología que se utiliza es colegio diurno, que no incluye el componente de internado, ahí tendríamos una conversación con Ayu sobre las opciones que tenemos para el alojamiento de la alumna, que al no ser en régimen de internado, tendría que ser casi inevitablemente en régimen de familia nativa de acogida. Pero sería una conversación que tendríamos con Ayu en este caso al iniciar ese proceso. Vale, perfecto. Estupendo. Gracias, David. Voy a darle una última oportunidad a Ayu para hacer algún comentario más o alguna matización que quiera hacer y ya pasaré al cierre de esta presentación y de esta sesión que ha pasado muy rápido, al menos para mí, y que os estamos muy agradecidos por atender. Ayu, I'm about to begin the closing of the session. Sure. I've shared with one of the attendees your comments and input. Thank you very much. And I just wanted to give you a last chance to add any comments, any questions, or anything else you would like to say before we close. Yes, thank you very much, Carlos. What we're saying that basically we are the only boarding schools in the country, and that's unique by itself. And then we are always happy to welcome Spanish students. They would always smile and bright attitude, and they give colors to the school, and their academic background usually top. So we're looking forward to welcome more Spanish students to come. And of course, most of you are focusing on getting better in English, and we have that supports in the boarding schools. So after the normal classrooms, we usually have tutorships. So that's already including on your tuition fee. So if you have anything, you feel that I need to work on my English better, they can get an extra lessons in the boarding. That's one of the facilities of itself. And what we want to add as well is who doesn't want to study in Amsterdam, Utrecht, and Groningen. It's the heaven cities for students. And we're looking forward to have you coming here. Fantastic. Thank you so much, Ayu. Ayu mencionaba que les encanta recibir comprensiblemente estudiantes españoles porque somos alegres y somos competentes. Y le damos una tonalidad cromática mayor y mejor al entorno de ERDE, que ya de por sí es internacional, pero lo convertimos en algo más cálido, más agradable, y quería ella directamente agradeceroslo. Y también incidía de nuevo en la idea de que son el único centro en Holanda que combine el colegio diurno con el internado flexible y el internado completo en inglés. Y hablaba de esa faceta de orientación universitaria y de un servicio adicional que está incluido en el precio, en la oferta, que consiste en el servicio de tutorías. El servicio de tutorías es un servicio que quizá algunos conozcáis,
y que ha convertido, por ejemplo, a las universidades de Oxford y Cambridge en las universidades líderes del planeta, porque se alejan de ese concepto de evangelizar al alumno, es decir, que el alumno solo escuche y que dé por cierto todo lo que se le dice, sin cuestionar, sin debatir, sin investigar. Y ese modelo de tutoría en grupos reducidos les da una oportunidad de aplicar ese pensamiento crítico del que os hablaba antes y también de profundizar, de matizar, de aclarar y de interiorizar lo que se está aprendiendo. Por cierto, no he mencionado antes que el tamaño máximo de las clases en ERDE es de 15 alumnos, el tamaño máximo, lo cual contribuye, insisto, a ese método, a ese concepto de aprendizaje por colaboración, por trabajo en equipo y a ese modelo de tutorías que se puede hacer en horario lectivo o en horario extraescolar. Y muy rápidamente, antes de cerrar y dejaros seguir con el resto de vuestra tarde, de vuestro día, quería mencionar que en EducoWay, además de hablar con familias como vosotros y con padres y madres, tenemos un interés especial, comprensible, en hablar con colegios, porque son la fuente de alumnado del que nos nutrimos. Cada año enviamos a destinos europeos y americanos a más de 300 alumnos cada año. Es probable que este año lleguemos a la marca de los 500 y los colegios son socios importantes para nosotros en toda la geografía española. El caballero que aparece en las dos imágenes, a la izquierda y al fondo a la derecha, es mi director y fundador de EducoWay, José Abedín, y tanto José como nosotros en el equipo asistimos a colegios por toda España para dar conferencias gratuitas, informar a los alumnos sobre las opciones que tienen, para que sepan que estudiar un curso de la ESO, un curso de bachillerato o incluso un grado universitario en Holanda, por ejemplo, en ERDE, es posible, y que compartan esa información con sus padres para que tomen una decisión en el corto plazo o en el largo plazo. De modo que si vuestro colegio, el colegio al que asisten vuestros hijos, pudiera tener interés, o vosotros mismos pensáis que hay una simbiosis inevitable, interesante, necesaria y beneficiosa, estaremos encantados de hablar con la orientadora, el jefe de estudios, el director o con vosotros mismos, si así lo deseáis. Mientras tanto, y antes de daros la despedida, os invito a que me llaméis, a que me contactéis. Creo que la mayoría tenéis mi dirección de email y mi número de teléfono. Si no es el caso, nos podéis encontrar en nuestra página web educoway.com y en nuestras cuentas en medios sociales. Os invito a que nos llaméis, a que habléis con nosotros y a que planeéis y consideréis esa experiencia transformadora para vuestras hijas e hijos en el futuro en el extranjero. Mientras tanto, gracias Ayu por asistir y gracias a todos por estar con nosotros en esta hora que hemos compartido y hasta pronto.